Así que, buenas noches, Natalia. Eh, Les pido una disculpa, pero el tráfico de esta ciudad es brutal y muy rápido. Vamos a hablar sobre qué es lo que fundamenta los derechos esenciales de una persona. Y podemos comenzar con los derechos humanos. Quiero hacer una pequeña semblanza de cómo se pensaba esta idea desde su origen o desde que tenemos idea de la dignidad de una persona. Aquí me gustaría señalar lo siguiente. La palabra dignidad, la palabra la palabra dignidad viene del griego dike, D-I, D-I-K-E, dike. Déjenme ver si puedo. No hay forma. Bueno, a lo mejor sí, pero todavía no conozco bien eso. La palabra dike significa dignidad. Y se hablaba de la dignidad en razón de lo que uno ejercitaba y hacía, ¿no? Eh, la Iglesia Católica maneja mucho esta idea de la dignidad. Por ejemplo, cuando habla de que las personas con una vida santa, con una vida piadosa, pues pueden alcanzar el cielo más fácilmente que una persona que ha tenido una vida de moral distraída o de vida dispersa. La DICE hace referencia a esta actividad de esfuerzo humano para alcanzar un estado. En la Odisea, el libro de la Odisea, Ulises, este personaje griego, va de regreso a su tierra en Ítaca. Y en Ítaca, él ha permanecido más de 10 años lejos de su casa, o creo que son 15 años lejos de su casa. La cosa es que su esposa Penélope lo sigue esperando. Todavía no se ha resuelto el asunto de si Ulises ha muerto o no ha muerto. Y en este caso, Ulises regresa casi después de 20 años a Ítaca, que es su tierra. Su esposa Penélope lo sigue esperando, ¿no? Y él llega y se encuentra un montón de pretendientes de Penélope que quieren casarse con ella. Y le dicen, ya cásate con nosotros, con algunos de nosotros, porque Ulises no va a regresar. Pero Ulises regresa, pero regresa de una manera oculta, regresa disfrazado. Y el caso es que llega al lugar donde está el cocinero, el porquero. El porquero es el que tenía los lechones ahí, los puercos, y los mataba para cocinarlos, ¿no? Y en el diálogo que tiene, Ulises llega disfrazado de pordiosero y habla con el cocinero porquero y le dice todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido y que viene a buscar el refugio de Penélope y la familia de Ulises. Y entonces el porquero le dice, usted ha hablado muy bien y se ve que es una persona que ha padecido muchas cosas. Por esta razón, por esta razón, le voy a matar un lechón a usted, se lo come usted solo. Porque usted tiene más dique que la que tienen todos estos pretendientes de Penélope. Esa es la palabra dique, esa es la idea de dignidad. La dignidad es algo que se gana con el prestigio de la vida de una persona. La dignidad es algo que merecemos por los actos que realizamos. Eso en el mundo griego. Y yo les diría que en una escatología cristiana, el que tiene la dignidad de ir al cielo es alguien que se ha portado de una manera digna y los que no van al cielo, pues es que no han tenido una vida muy digna de otra forma. Esto es precisamente la idea esta es una epistemología del mundo grecorromano. Es la epistemología de que usted tiene esta dignidad, le va a tocar esto porque le debe tocar hacer esto. Usted tiene una vida santa, entonces le va a tocar hacer esta cosa o esta otra, ¿no?
En ese sentido, hay una primera epistemología. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes una lámina, un par de láminas, que creo que van a ser muy ilustrativas sobre cómo se pensaba el mundo. Aquí tienen ustedes un mapa de la Tierra al centro del universo. Es un mapa, bueno, son mapas estelares, donde vemos cómo la Tierra está al centro del universo todo. Se tenía la idea de que la Tierra era el centro del cosmos. Y la Luna, luego está arriba de ella, luego está Venus, no, luego está Marte, Venus, no, perdón. Si es Venus, luego está Mercurio, primero Mercurio, luego Venus, luego el Sol, luego Marte, y luego dos planetas. Creo que es Saturno que está ahí. Bueno, la lógica del mundo griego es que lo superior influye a lo inferior. Lo superior influye a lo inferior. De hecho, hay un principio aristotélico que señala que se mueve, es movido por otro. El general mueve al comandante, el comandante mueve al sargento, el sargento mueve al capitán y el capitán mueve al cabo y el cabo mueve a los soldados. Hay una jerarquía, tal vez lo dije mal, pero hay una jerarquía donde el de arriba no le habla la muchedumbre de los soldados, ¿no? El general nunca le habla al pueblo uniformado como diría el Obrador. El general le habla sus subordinados y los subordinados, sus subordinados, porque todo lo que se mueve es movido por otro, porque tienen una dignidad en razón del cargo. Esto es bien importante. La dignidad se da en razón del cargo. Esa lógica aristotélica del cosmos se aplica a que los labradores que hacen las físicas, ¿no?, reciben órdenes de los llamados velatores, que son los soldados, los monjes, ¿no? El campesinado sigue órdenes. Ahora tienes que sembrar papa, y ahora tienes que sembrar tal otra cosa, y esto de aquí, y ahora necesitamos esto, ya no cocines esto, tenemos mucho, y todavía hay que aprovechar las cosechas, o hay que hacer más forraje porque tenemos más animales, en fin. Los veladores y los veladores a su vez reciben órdenes de los oradores. Esto es la diferencia entre las ciencias de la física, la matemática y la metafísica. La física son las cosas prácticas y aterrizadas. La matemática es pues, hacer el cálculo, la distribución geométrica de los terrenos, cosas un poquito más abstractas, pero que están conectadas con lo físico. Pero lo metafísico sería el pensar la estrategia desde arriba para dirigir hacia abajo. Esa era la epistemología del mundo aristotélico. Y la dignidad era el puesto, tú tenías un puesto en el que tenías que desarrollarte en ese puesto, y esa era la dignidad que tú tenías. Su dignidad. Por eso les dicen su excelencia, su majestad, porque la dignidad que tienen es excelsa, era superior, ¿no? Estaba oyendo en un manual, bueno, estaba oyendo en un video que habla sobre el manual de modos de comportamiento, y dicen a la servidumbre, cuando a un mesero le sirva, una mesera le sirve a uno la comida, no se le habla a la servidumbre, decía el manual, no diga gracias, ¿no? Yo me sentí muy mal porque siempre que el mesero llegue y me sirva algo, le digo muchas gracias. Pero según las reglas de humanidad de la forma de comportarse en protocolos, Marta de Mello me hubiera pegado, dice, a la servidumbre no se le da la gracia, ¿no? No se le da gracias, simplemente se le sirva. Y cuando viene el
en un calcetín. Es decir, la dignidad está en razón del puesto que uno tiene. Por supuesto que hoy en día esto ha cambiado, pero no bajo esta lógica de lo que tendría que ir en ese sentido, ¿no? Bueno, como verán ustedes, aquí, esta sería una primera epistemología. Es la epistemología más elemental del mundo psico-grecorromano. Existía en el mundo prehispánico, bueno, en China existía algo parecido, ¿no? La idea de la dignidad o de los fundamentos de las garantías que una persona tiene, o de la dignidad constitucional, pues es algo que va a venir mucho después. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero lo que quiero que vean ustedes es que en un principio esa era la lógica. Esa era la lógica. ¿Qué creen? ¿Qué creen que hizo variar el razonamiento aristotélico a la forma de pensamiento, a la forma de pensamiento moderna? Les voy a decir qué fue. Les va a parecer que es un poco extraño, pero eso fue lo que ocurrió. En el momento que a un sujeto como Copérnico, astrónomo, astrólogo, Copérnico, yo no sé si ustedes lo sepan, Copérnico era abogado, estudió Derecho en Bolonia y además es el primer autor en el mundo jurídico occidental que escribió sobre la inflación. Tiene un texto que se llama De Moneta Cundae. Si lo buscan en Google, van a encontrar, y incluso ya está traducido al español. Es un ensayo chiquito, pero es un ensayo importante. Bueno, cuando Copérnico, Galileo y Newton muestran que la Tierra no es el centro del universo, sino que, de acuerdo a una serie de mediciones y observaciones, el Sol parece que es el centro de nuestro sistema planetario, el centro del sistema planetario. La Tierra gira alrededor del Sol, al igual que otros planetas. Entonces, la lógica y la epistemología científica que afirmaba que todo lo que se mueve es movido por otro, se derrumba de una manera brutal y espectacular. No. Ya no es que lo que se mueva sea movido por otro. Hay quien sigue pensando eso, pero en realidad las cosas no funcionan así. No sé si ustedes recuerden que platicamos hace algunos días sobre el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Precisamente Augusto Comte lo que dice es, esta forma de pensar el mundo en el que el de arriba gobierna sobre el de abajo y le da órdenes jerárquicamente, pues no funciona así. Incluso la política cambia. Entonces, cambia el esquema, cambiando el esquema. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que sustenta la dignidad de la persona o la epistemología de un derecho fundamental? Bueno, antes de ir a la Edad Media, antes de ir al mundo moderno, tenemos que pasar por la Edad Media. Ustedes me perdonarán, pero es que ahí se gesta una serie de ideas muy importantes. Aristóteles va a ser interpretado junto con esta idea de Copérnico y de que autores. Bueno, en el mundo medieval hay algunos cuestionamientos que son importantes. Por ejemplo, Aristóteles habla sobre la dignidad de la persona, pero no de cualquier persona, sino la dignidad que tiene una persona en orden a la posición y el trabajo que tiene, como acabamos de decir. Si es un velator, si es un orador, si es un labrador.
Hubo dos filósofos árabes de habla árabe, uno cordobés en la España islámica que se llamó Averroes y otro que se llamó Avicena, que fue nativo de Bagdad, de lo que actualmente es territorio de Irak. Avicena dice que Aristóteles afirma que uno tiene facultades e incluso derechos suyos en función de su naturaleza. Es decir, por el hecho de tener esa posibilidad de facultades, uno tiene esas cualidades para hacer cosas. Y por lo tanto, si tiene esas facultades, puede hacer eso y las tiene. En cambio, a ver, no es tan radical, es un poco más, pues, más mesurado y además un poco más práctico, es mucho más pragmático a veces. Porque Averroes dice, Avicena, un poco esto como diría Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las personas son lo que son porque son ellas y sus circunstancias. Dice, por ejemplo, si tú no estás casada o casado, ¿tienes derecho a divorciarte? Uno dirá, no, bueno, el Código Civil contempla que el casado puede divorciarse, pero una persona sin casarse tiene derecho al divorcio. Una persona sin hijos tiene derecho al esparcimiento en el que debe tener a sus hijos. Pero no tiene hijos, ni está pretendiendo tenerlos. Es el extremo. Yo ni podría heredar a mi hija una casa en Acapulco que no tengo. Hombre, a Bermúdez le dice, si no estás en la circunstancia, no tienes esas facultades, no tienes esas expectativas. Solamente hasta que estés en la condición puedes ejercerlas si quieres o no quieres. Entonces, a ver, eso es un poco más mesurado. Y en ese sentido, por ejemplo, Tomás de Aquino, aunque lee mucho a Avicena y a Averroes, se inclina más por Averroes. Y dice Tomás de Aquino, parece que uno tiene los derechos, la facultad y la dignidad dependiendo de dónde esté colocada su persona. Pero hay algunos autores medievales como Duns Scoto que radicalmente siguen a Avicena. Y a ese cuadro genealógico, hacia el siglo XVI, hacia el siglo XVI, como verán ustedes aquí las fechas, entre la época del descubrimiento de América y de la conquista de México, hay una polémica que se llamó la polémica indiana. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, sostenían que los nativos tenían derechos a sus tierras y a su libertad en razón de sus facultades inmanentes, como diría Avicena. Juan Ginés de Sepúlveda y Juan López de Palacio Rubio sirvieron un argumento sobre, hombre, es que estas personas en la condición en la que viven no respetan los valores cristianos. No respetan los valores cristianos, hacen sacrificios humanos y son antropófagos. Y todavía peor aún, son polígamos, ¿no? ¡Qué bárbaro! El tema, el tema es que estas personas que parece que tienen una vida un poco desordenada, para estos valores cristianos, pues en realidad no tendrían por qué tener estos derechos si viven en unas condiciones de desorden vital. Esa era un poco la idea de Juan Ginés de Sepúlveda, que estas personas, aunque estaban en esas tierras, en estos territorios, no tenían estas facultades mentales claras. Incluso, déjenme decirles una cosa, los españoles no eran tan tontos como uno podría pensar.
Los tlaxcaltecas, que eran muy, muy superiores a los españoles, parece que eran 100,000 tlaxcaltecas en toda la población total, más o menos 100,000 tlaxcaltecas. Querían derrocar a los aztecas, que los tenían sometidos. Pero los españoles les aclararon que ellos no podían aliarse con los tlaxcaltecas, si no es que los tlaxcaltecas se convertían al cristianismo, porque la lógica que vieron los españoles, fíjense ustedes cuál era. Hay una reconquista en España para sacar a los musulmanes. Y esa reconquista es en razón de que los cristianos quieren un rey cristiano, no un gobernante islámico, no un gobernante musulmán. Entonces la reconquista tiene la lógica de que si tú eres un católico, yo puedo darte un rey católico. Y si tú eres católico y pides ayuda a mi rey católico, yo puedo ayudarte a que tu territorio no esté dominado por un rey hereje, un rey que no es católico. Esa es la lógica de la reconquista, ¿eh? Y esa lógica fue la que trajeron los españoles a territorio mexicano. Le dijeron a los tlaxcaltecas, si ustedes se convierten y piden a través de nosotros ayuda a Carlos España, entonces nosotros les ayudamos a ustedes. Tienen una dignidad en razón del estatus de católicos y como ustedes están pidiendo auxilio a un rey católico y ustedes son católicos, nosotros se las damos. Pero si ustedes son católicos, si piden que vayamos a hablar ante un rey azteca, ni somos, ni somos nosotros, solamente apoyamos católicos. Entonces, para ser dignos y tener un derecho fundamental de protección de los españoles, pues los tlaxcaltecas se convierten, pero así, en paz, ¿no? Bueno, quiero que vean ustedes que esta es la polémica indiana en la que también se debate el tema sobre si los derechos fundamentales son en razón de estas cualidades, de creencia, de subordinación a una creencia religiosa. Un autor ya de la época, perdón, fue Juan de Gersón. Juan de Gersón. Juan de Gersón decía que si tú tienes facultad de algo, tienes el derecho a hacer ese algo. O sea, Juan de Gersón, al igual que Avicena, llevó al extremo la circunstancia de si tienes la facultad, tienes ese derecho. Si eres un perro y sabes ladrar, tienes derecho a ladrar. Si eres un gato y puedes maullar, tienes derecho a maullar. El ser humano tiene todos los derechos y las facultades en su dignidad si puede hacer las cosas que puede hacer, ¿no? Ese diríamos que es el autor por excelencia. Y fíjense ustedes que en esa misma línea, siguiendo a Juan de Gersón y la idea de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, el holandés Hugo Grocio, en su Mare Liberum, exhorta a los ingleses y a los holandeses a navegar libremente por cualquier ruta oceánica, a pesar de que los españoles y los portugueses habían descubierto ciertas rutas y el Papa Alejandro VI les había dado la patente para navegar exclusivamente a ellos como católicos por esos mares. Hugo Grocio esgrime el argumento de, bueno, nosotros no seremos católicos, pero tenemos un derecho natural por la facultad que tenemos y por nuestra dignidad humana para poder navegar por estas aguas. Y en ese sentido, Hugo Grocio, junto con Juan de Gersón y Avicena y Duns Scoto, sientan las bases de lo que sería la idea de una dignidad implícita en nuestras personas. Esto, esto hasta este momento histórico. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Yo quisiera comentar algo al respecto. Natalia, ¿tú no quieres comentar nada?
Elvis, ya, no te animas. Tan aburrida está esta clase, qué bueno. Ya mejor quisiera hablar de cacao pronto. O bueno. Quiero que vean ustedes que esta es una epistemología. Es una forma de pensar. Es un modelo cognitivo que asume que tenemos estos estados de dignidad natural. Ya no es el esfuerzo, sino que por naturaleza, como tenemos facultades, entonces tenemos ese estado de dignidad, no por un esfuerzo personal. Incluso yo puedo estar holgazaneando todo el día aquí y me voy a ganar el cielo, igual que si alguien trabaja. Eso, por ejemplo, es la idea que tenía Lutero. Lutero decía, y los seguidores de Lutero podrán ver, ¿no?, con más claridad, para Lutero el que da la gracia de salvarse o no es Dios, pero, pero fíjense que es interesante. Para Lutero, la Madre Teresa de Calcuta, por más buena que haya sido, si Dios no quiere salvarla, no la salve. Si Dios no quiere salvar a la Madre Teresa de Calcuta, no la salve. Y Adolfo Hitler, o a Himmler o a Göring, aunque hayan sido lo más miserable de la raza humana, hayan sido personas malvadas, si Dios quiere salvarlos en el último instante de su vida, lo hará porque Él es todo misericordioso. Entonces alguien podría no hacer nada y ganarse el cielo y tener una dignidad igual que alguien que trabaja mucho. Es un tema muy interesante porque trae a colación un tema, por ejemplo, sobre lo que llamaban algunos autores el mínimo vital. Y hoy en día, por ejemplo, lo trae mucho el gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando cayó la Unión Soviética, el Banco de Reconstrucción Europeo, junto con los países satélites de la ex Unión Soviética, vieron la forma de incorporar a los trabajadores de la economía soviética a la economía occidental. Obviamente ni los salarios eran iguales, ni las condiciones laborales eran iguales. Y entonces lo que se decidió fue darles un apoyo monetario de mínimo vital para que hubiera un ajuste en un lapso de tiempo para incorporar a los trabajadores del este al oeste. Si ustedes se preguntan cómo es eso, pues eran como las becas de los ninis o eran como las becas del bienestar o de adultos mayores, pero eran para precisamente toda la gente. Todo el sector productivo soviético, excomunista, tenía que incorporarse en un sector productivo capitalista. Entonces, en ese sentido, pues había que darles a todos esa misma dignidad. Pero esto no lo veía muy bien mucha gente, porque la verdad es que la gente pensaba en Occidente que uno debía tener mayor dignidad si se esforzaba más, ¿no? Porque este que no trabaja va a tener las mismas oportunidades que este que sí trabaja. O este que se esfuerza, ¿por qué este que no se esfuerza? Esta idea, tal vez por algunas cuestiones sociales. Es que este no tuvo la oportunidad de educarse. Bueno, y si sí la tuvo, ¿por qué no hace el esfuerzo como lo hace este que sí estudió? ¿No? Pero incluso hay gente que estudió y no tiene oportunidades laborales y hay gente que no estudió, ¿no? Como el papá de Carlos, de Salinas Pliego, que era un agonero, no estudió nada en su vida, su hijo sí estudió una carrera, pero luego dice que no hay que estudiar nada, pero su papá, que era un agonero, pues no estudió nada y hizo una fortuna. Porque para hacer dinero tampoco hay que ser muy letrado. No debe ser algo tan abstracto que requiera estudios universitarios. Bueno, la dignidad entonces está en razón de las facultades que uno tiene. Bueno, sigamos con nuestro itinerario político-filosófico. Podríamos hablar sobre, bueno, déjenme hacer un par de observaciones muy breves.
Por ejemplo, hubo un autor en Inglaterra en el siglo XVI que fue Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que los seres humanos por naturaleza parecen ser codiciosos, violentos, ambiciosos y no tienen escrúpulos. Y en ese sentido, diría Hobbes, por derecho natural, por jus naturalismo, dice Hobbes, los seres humanos pueden llegar a matar a otros seres humanos con tal de sobrevivir. La ley básica sería lo que hoy conocemos con el refrán de que a que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, mejor que lloren en tu casa, ¿no? Y esto incluso llegó a decir Hobbes esta célebre frase de que el hombre es el lobo del hombre, en el sentido de que los seres humanos son depredadores de otros seres humanos. En esta lógica, esta es una epistemología hobbesiana que él la observa en los seres humanos, y yo estaría de acuerdo, si tuviera que hablar de la familia de mi ex esposa, también son de esta forma de seres depredadores que ven la forma de ganar alguna ventaja. Pero bueno, aquí el punto esencial es, Hobbes dice, para podernos dominar y evitar que la gente se mate en sí misma, entre ellos, pues bien la razón nos dice que podemos crear un estado artificial donde el gobernante ponga a todos en raya, les dé derechos parciales, anule el derecho natural y les dé derechos civiles para que puedan coexistir sin matarse unos a otros. Y aquí hay una epistemología del estado artificial de Thomas Hobbes. El estado moderno no es el estado de la naturaleza, es el estado en el que hay un leviatán que tiene fuerzas legales, militares, civiles, como policías, que controla y domina sobre las pasiones humanas a través del derecho. Ciertamente podríamos decir que Hobbes tiene razón en parte. Un contemporáneo de Thomas Hobbes fue este señor judío holandés llamado Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, tiene algunos textos muy importantes, entre ellos el Tratado de la Reforma del Entendimiento Humano, un gran libro, muy pequeño, pero un gran libro en sí mismo, y el Tratado Teológico Político. Bueno, aquí lo que es importante es que Spinoza dice, Hobbes tiene razón, pero parcialmente. Hobbes tiene razón, pero parcialmente. Porque el ser humano efectivamente es depredador, es ambicioso y codicioso cuando no ha sido educado de una manera adecuada. Y dice Spinoza, si yo le inculco o educo a las personas de tal forma que aprecien que lo más visual y mundano es efímero, la belleza se acaba, el dinero se gasta, pero no compra todo, no compra una vida sana, no compra la felicidad, no compra la lealtad. Parecería que sí, pero cuando uno se educa en valores trascendentales y los experimenta, dice Baruch Spinoza, el ser humano abandona ese estado burdo del que habla Hobbes. Y claro, en ese sentido, hay ciudadanos de primer nivel que en estén su comportamiento incluso encima de las leyes, porque la ley no los doblega, porque no son mundanos. Son personas que incluso hacen aportaciones intelectuales, empresariales, culturales, artísticas, a la sociedad en la que viven.
Entonces puede haber una reforma del entendimiento humano. Y claro, fíjese que es muy interesante porque regresaríamos a la idea de que la dignidad de las personas está en razón de la forma en que deben de comportarse socialmente hablando, en la forma en que deberían estarse comportando socialmente hablando. Déjenme mostrarles. Yo alguna vez, hay algunos autores que dicen que Spinoza era cabalista, y sí lo era, ¿eh? Los estados que él describe en la reforma del entendimiento humano, pues también abarcan lo que algunos llaman los cuadros sefiróticos, ¿no? Dicen, lo más mundano es el cuerpo físico. Y luego, pues uno piensa en el placer y el dolor, en la inteligencia natural, pero son cosas muy básicas. Cuando se hace una reforma del entendimiento humano, pasamos a la idea del amor y del perdón, de tener más bien disciplina, de, de tener un poco más de control de nuestra voluntad. Y en ese sentido, cuando llegamos a un alto nivel del estado teológico político, pues incluso aprendemos a escuchar el sentido de lo trascendente, si es que existe algo como. Algunos autores posteriores a Spinoza, como Pufendorf o Leibniz, mantienen estas mismas ideas. Son autores que nos llevan a tener esta visión del mundo. Ahora, esto es en cuanto al mundo antiguo, medieval y moderno. Perdón, antiguo, medieval y renacentista. Pero ahora, y vamos a hablar del primer mundo moderno. Ya hablamos con Spinoza y con Hobbes. Son los primeros modernos. Pero vamos a dar un salto de 100 años en la modernidad. Hay un grupo de intelectuales, y esto vale la pena decirlo y es claramente, de intelectuales, que por primera vez en la historia de la humanidad plantean un modelo nuevo de gobierno que el mundo no había conocido nunca, que el mundo no había conocido nunca. Son los filósofos de la era moderna. Los llaman algunos los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, pero tal vez habría que llamarlos habría que llamarlos los padres fundadores del mundo contemporáneo. No puede ser contemporáneo por la cuestión cronológica, pero sí modernos. En su declaración de independencia, redactada por Jefferson, este grupo de intelectuales, donde están Washington, Hamilton, Benjamin Franklin, el mismo Thomas Jefferson que les decía, todos Adams, establecen una naturaleza muy parecida a la que Spinoza establece. O sea, un ser tiene facultades para hacer cosas. Y déjenme decirles algo que hay algo en Baruch Spinoza, en esta visión de Spinoza, que creo que es muy importante señalar. Porque Baruch Spinoza es un autor que influye mucho, pero tal vez es difícil de leer. Pero déjenme contarles una fábula. Yo la escuché hace poco en una conferencia del magistrado Felipe Hernández, pero me pareció muy, muy adecuada a lo que voy a explicar. Hay un escorpión que llega al lago y ve una rana que brinca fácilmente de un lugar a otro y puede llegar al otro lado del lago, donde está, donde hay otra parte.
de tierra. Y le dice el escorpión a la reina, por favor, déjame montarme en ti y llévame al otro lado del lago. La reina se le queda viendo al escorpión, que no tiene pinta para ella, y le dice, pero me vas a picar y me vas a... Y le dice el escorpión, no, no te voy a picar. Yo lo que quiero es llegar a un momento que no te voy a... La reina confiada sube al escorpión y empieza a dar brincos de un con otro del lago, apoyándose en una ramita, apoyándose un poco en las hojas, pero él y casi antes de llegar al otro extremo, el alacrán le inserta la lanceta y la rana recibe el veneno del escorpión, del alacrán. Y le dice la rana, nos vamos a ahogar. Tú me habías dicho que no me ibas a picar y ahora vamos a morir los dos ahogados. ¿Por qué lo hiciste? Y el escorpión le responde, perdóname, es mi naturaleza. Esto es fantástico, porque para Baruch Spinoza, todos los seres, la araña, sí, las telarañas en esta forma geométrica extraordinaria, no porque haya ido a la escuela de ingeniería ni porque haya aprendido geometría, sino porque está en su naturaleza hacer así las telarañas. Yo tengo un par de gatitas que he visto que son expertas cazadoras. Salen en un pequeño jardín que tengo en la casa. Y una noche vi que estaban jugando con un cuerpo de un colibrí. Y le digo a mi esposa, cazaron un colibrí las dos gatitas. Tenían una habilidad, o sea, cazar un colibrí, hay que cachar el aire, porque es una ave muy rápida. Y me quedé pensando en Spinoza y en el escorpión. Está en su naturaleza. Yo no les enseñé, yo recibí desde gatitas chiquitas. Estoy seguro que su mamá no les enseñó a cazar colibrís. Está en su naturaleza. Bueno, los padres fundadores creen, creen que los seres humanos tienen una naturaleza que Dios les ha dado. Fíjense ustedes esta primera línea de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le da derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Es decir, ellos se pueden independizar porque está en su naturaleza, porque hay leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dice lo mismo. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Y el artículo segundo dice, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles
del hombre. Los derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esos derechos son naturaleza humana. Están en la naturaleza del ser humano, el ser libre. El tener propiedad es el tener seguridad. Esta es su naturaleza. En la Declaración de Independencia Mexicana también está esto por ahí. La epistemología, el fundamento epistemológico de los derechos fundamentales está en la narrativa de los padres fundadores y en el desarrollo del contemporáneo modelo capitalista. Que el capitalismo no existe solamente en la etapa moderna. El capitalismo existe desde la Grecia clásica. La palabra capital viene del griego kapeleio, que es una traducción así muy rápida, sería lucrar sacando un interés monetario sobre algo que no lo tiene, ¿no? La compra de mayoreo para venderla a menudeo, ganándole un precio, eso los griegos lo llamaban kapeleio, que significa como transar a la gente. Eso significa capital. El transar con un pequeño lucro por darte algo. No por el valor de la cosa, sino por el valor que estoy jugando con ella. A mí me costó tanto traerla y le voy a sacar un porcentaje de ganancia. Eso es un capital, ¿no? Bueno, existe el capital. Pero en el mundo moderno de los padres fundadores, de los revolucionarios franceses, son las personas, cada uno de nosotros, quienes pueden ser propietarios, pueden ser libres, pueden tener seguridad y no ser sometidos por otros para que nos quiten lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Esos son los fundamentos. Esa es la parte epistemológica de estos padres fundadores. Ellos creen y nos han hecho creer. Y qué bueno que lo han hecho creer porque parece que tienen razón. En nuestra naturaleza nosotros queremos tener cosas. En nuestra naturaleza nosotros queremos ser propietarios de cosas. Queremos tener una comunidad de cosas. Esto incluso los trabajos de Claude Lévi-Strauss y de Malinowski sobre la naturaleza antropológica de los pueblos en estado silvestre muestra que también ellos quieren ser propietarios. Está en nuestra naturaleza. Entonces, el epistemológico de los derechos fundamentales está en la comprensión de la naturaleza humana. Y fíjense lo que estoy diciendo, en la naturaleza humana, como la del escorpión, que es la naturaleza del escorpión. Nosotros tenemos una naturaleza. No es que haya una ley natural que nos otorgue, es que nosotros, por la naturaleza vital que tenemos, mis gatos tienen a lo mejor una naturaleza para cazar colibríes y pájaros y ratones, ¿no? Las arañas tienen una habilidad natural para hacer telarañas y comerse moscas. Pero esa lógica de los padres fundadores es una lógica en la que el ser humano tiene una naturaleza en la que busca su prosperidad. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de Carlos Marx un poco. Carlos Marx escribió un texto muy interesante, fascinante para mí. Creo que esto sí hay que recomendarlo, más que el estudio del manifiesto del Partido Comunista y el Capital que recomienda Marx Arriaga. Yo diría, Marx, no recomiendes eso, mejor recomienda la lectura de La cuestión judía.
La cuestión judía es un libro que Marx escribió en 1843. Y yo no sé si ustedes lo sepan, Marx era judío. Era un judío nieto de 8 generaciones de rabinos por vía paterna. 8 generaciones de rabinos por vía paterna. Por vía de madre no se sabe muy bien, pero su abuelo materno era un rabino muy importante de Ámsterdam. Habría que rastrear ahí la familia de rabinos. Pero bueno, la cuestión judía es un texto que Marx escribe para responderle a un señor llamado Breuer, en el que establece y muestra lo siguiente. Dice, déjenme de platicarles el contexto para que vean ustedes sobre qué está escribiendo Marx. En la Alemania, en la Renania de Marx, de la familia de los Marx, el emperador, el rey de la zona, porque Alemania estaba fragmentado en reinos, decide que como él es un rey cristiano, solamente pueden ser abogados y jueces y servidores públicos los cristianos, porque las leyes están inspiradas en valores cristianos. Entonces, un judío, un húngaro, alguien que no tiene una religión cristiana, los gitanos, ¿no? Ellos parecería que no son dignos de ser y tener esos puestos. Esto fue lo que movió al de Carlos Marx, que era bueno, a bautizarse él y a toda la familia, menos a la mamá, no la bautiza. Pero sí bautiza al pequeño Carlos Marx a una religión cristiana, que no sé si sea luterano, alguna cosa de estas. Son evangélicos. Y Marx, cuando crece, dice: esto es un gran problema, porque para poder desarrollarse en la naturaleza, fíjense lo que está diciendo, en la naturaleza de lo que un ser humano busca, pues parecería que en Alemania hay que profesar la religión del Estado. Si el Estado profesa una religión, yo tengo que seguir esa religión, ¿no? Pero pues yo soy judío, entonces desarrollarme en la propiedad y en la libertad, fíjense qué cosa, ¿eh? Y tener seguridad no siendo cristiano. Y entonces piensa Marx, ¿qué? Y Marx dice, podría irme a Francia. En Francia hubo una revolución y ahí hay un Estado constitucional, no una religión cristiana, pero tiene una religión del Estado. Es una religión que la mayoría ha establecido. Hay que rendirle honores a la diosa libertad y a la diosa república, que además tiene un pecho descubierto y él es un poco más religioso. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando dice, bueno, tendría que cambiar los días de la semana, ya no serían 7 días, sino que ahora serían 10 y los meses ya no serían enero, febrero, ahora y el brumario y el quién sabe qué cosa. En esos casos, marxismo tampoco es una buena idea. Y entonces Marx, en la cuestión judía, en un pie de página, cuando está dando esos temas, dice, solo en los estados libres de Norteamérica existe un estado político plenamente desarrollado. Y ahí no hace falta creer nada para ser una buena persona. Ahí puedo yo ir, o puede ir la gente a trabajar y desarrollarse en su naturaleza, en su libertad, en sus propiedades, en su seguridad. Eso es la naturaleza. Fíjense ustedes cómo hay una epistemología, una forma de autoobservarse y autopercibirse. Pero además hay un modelo epistémico en el que nuestra sociedad se desarrolla en esta forma. Puedes desarrollarte económicamente y ejercitar tu naturaleza humana. Más contra lo que se oponía no era con esto. Eso se oponía al capitalismo. Se oponía a la explotación de un sector laboral. Pero no es el capitalismo. Contrario, diría que
era capitalista. De hecho, la revolución del Partido Comunista o de la revolución que propone el manifiesto del Partido Comunista tendría como finalidad ocurrir en un país altamente industrializado como en Inglaterra. ¿Sí lo pensó? Bueno, las ideas de Hamilton o de Washington, pues también alcanzan a nuestro benemérito. ¿Qué es lo que hace con las leyes de reforma o la ley de libertad de culto? Y no hay una religión oficial que vengan y vivan y se desarrollen en este país que además nos hace falta desarrollar económicamente. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Es parte de la forma en que vemos la vida y el mundo. Aquí hay una epistemología sumamente importante. Es la misma lógica mental con la que Abraham Lincoln le propone a la gente de color que si luchan con los norteños, con los Estados Unidos, en la guerra de secesión y triunfan, él va a dar libertad de trabajo y de posesión de propiedades a esos esclavos, dando libertad, libertad, libertad para trabajar y tener propiedades y les va a dar la seguridad que nadie les va a molestar. Esta es la forma epistémica que va dominando el mundo. Lo mismo ocurre en otras partes de Europa. Hay una lógica que se va desarrollando en este mundo claramente. Muy bien. Ahora, vamos a entrar al periodo de la posguerra, donde los derechos fundamentales se consolidan en esta visión epistémica. Vamos a echar un vistazo. Aquí tienen ustedes a Eleanor Roosevelt, la esposa de no es Theodore, es el nieto, el sobrino nieto de Theodore Roosevelt. Eleanor Roosevelt preside el Comité de Desarrollo de los Derechos Humanos en la ONU y está a cargo de la declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Es la resolución 217A, apartado 3. Ahí Eleanor Roosevelt y la Comisión nos muestran este preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, una dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ahí Eleanor Roosevelt nos está diciendo, Avicena, Gerson, todos ellos tienen razón, hay una naturaleza humana, incluso Spinoza. Aquí trabajan, y todos tienen esa misma dignidad. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, como los que ocurrieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y bajo esta lógica,
pues obviamente toma mucha fuerza la resistencia de grupos sociales que estaban marginados, porque, hombre, los padres fundadores y los ingleses, pues creían en esos derechos, pero siempre y cuando uno no perteneciera a esos sectores del llamado tercer mundo en los años 70, ¿no? En los 1970. Este hombre, Mohandas K. Gandhi, pues en realidad era un hombre muy letrado, estudió en el University College de Londres y va a buscar el reconocimiento de los derechos humanos con esta forma epistémica que los mismos colonizadores manejaban. Igualmente, Franz Fanon lo va a hacer en las islas del Caribe, en Dominica, de donde él es originario, y luego Franz Fanon va a ir a Argelia. Y lo que va a hacer es llevar el discurso de estos padres fundadores, de estos revolucionarios franceses, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, para, para reivindicar la naturaleza de estos grupos marginados por la sociedad en la que están inmersos. En esta misma línea, Martin Luther King. Y pues habría que hablar de Noam Chomsky, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. Tal vez de una forma más violenta, la pandilla Baader-Meinhof en Alemania, que estos no eran tan pacifistas, estos colocaban bombas y destruían, pero siempre en la lucha por la reivindicación de estos derechos, siempre en la lucha de la reivindicación por esos derechos. ¿Qué hay que decir en todo esto? Utilizar un argumento de Noam Chomsky, que creo que es muy importante. Así como la araña aprende a tejer telarañas por su naturaleza, y así como mis gatitas por naturaleza cazan colibrís y pájaros, dice Noam Chomsky, el ser humano tiene dos piernas, tiene dos brazos, dos manos, y tiene una boca y una lengua. Y en su naturaleza, dependiendo del grado de evolución del individuo, pues aprende a caminar, puede caminar, ¿no? Puede mover los brazos, mueve las manos, puede tocar un instrumento como el piano, la guitarra, porque lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza saber hacerlo. Solamente tiene que aprenderlo. Es decir, puede hacerlo porque tiene la facultad de aprender a hacerlo. Hay otros animales que no aprenden a hacer cosas, simplemente desarrollan lo que es su naturaleza. Pero la naturaleza humana incluso lo lleva a comprender lenguas y puede articular dentro de los lenguajes un lenguaje. No hace falta que compruebe esto porque vayan ustedes a cualquier suburbio de cualquier país del mundo, de cualquier ciudad, y hay slangs, y hay formas de hablar el lenguaje, y formas, neologismos y palabras que la gente inventa y hace. Chomsky dice que en esta naturaleza humana tenemos capacidad para hacer cosas. Y precisamente nuestra naturaleza nos permite ser propietarios. Nuestra naturaleza nos pide ser libres. Nuestra naturaleza no acepta un estado de esclavitud. No la acepta, que le es aberrante, porque no le es natural. No le es natural no poseer cosas. Llevar una vida como la de San Francisco de Asís no le es natural. Para San Francisco de Asís es una naturaleza sobrenatural.
Todos necesitamos comer, todos necesitamos, porque está en nuestra naturaleza. Esta es una forma epistémica de un lingüista que se ha ocupado por la epistemología del lenguaje y ha dado un salto a la epistemología del liberalismo. Pero él no es un liberal, él es un intelectual de izquierda, un intelectual de izquierda en el orden de los liberales. En Estados Unidos la izquierda es terriblemente liberal, porque la izquierda reconoce los derechos de los particulares a ser propietarios. Chomsky no es un comunista radical al modo estalinista, todo lo contrario, se opone al estalinismo, pero se acerca mucho al anarquismo de Rosa de Luxemburgo, donde hay que tener diálogo de comunidades, tener diálogos de los trabajadores, de los empleadores, diálogos entre secciones de una misma sociedad, porque está en nuestra naturaleza. Y porque en todos estos grupos humanos, tal vez no en el comunismo soviético, pero en todos los demás sectores políticos, se habla de derechos humanos. Mao Zedong, Lenin hablaban de la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana, como la planteaban ellos, era una naturaleza que solamente podía lograrse en la época de la dictadura del proletariado. O en el caso de Mao Zedong, con la obediencia al líder en una sociedad comunista al modo chino. Que eso no se puede ver en otra parte del mundo, porque el chino tiene una idiosincrasia racional muy particular. Para el comunismo chino es como ser subordinados del emperador. Es exactamente lo mismo, nada más que cambian de un emperador a un partido comunista. Pero la lógica es la misma, la dignidad se da en el momento en que ese estado de proletariado se puede dar, ¿no? Entonces, claro, hay en Lenin y en Mao, pues se habla de la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana se da en una dictadura de proletariado. O sea, ellos mismos reconocen que hay este deseo de libertad, en cuanto que no están sometidos por una persona que los oprima, que los explote. Y aquí la crítica sería que esa libertad tendría que darse fuera de un estado explotador, porque si no es contradictorio. Es una de las cosas que Luis Althusser decía que había que afinar, que son errores dialécticos de la historia del comunismo. Althusser decía que el comunismo el marxismo tenía algunas contradicciones históricas, que en la historia a la hora de aplicar la realidad tenía unos problemas que hay que solucionar, pero nunca lo solucionó Althusser. Decía, claro, había esta naturaleza, ese aspecto de libertad. Pero al final de cuentas, fuera de ese orden, toda civilización, todo el resto de la cultura occidental, identifica epistemológicamente los derechos fundamentales como estos derechos que permiten el desarrollo de una persona en su libre formación y en su libre desarrollo psicosocial y económico. Es una epistemología que parte de la idea de una naturaleza humana que tiene facultades y puede hacer esas cosas. Por lo tanto, hablar de los genocidios, hablar de los campos de concentración para darle predominio a una ideología sobre otra, pues es algo totalmente fuera de orden. Por eso los totalitarismos cayeron históricamente con el alza de la Declaración de los Derechos Humanos. Tal vez la Unión Soviética tardó un poco más,
tardó más o menos unos 50 años. Tardó más o menos 50 años. Pero en 1989 cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética y entramos en una dinámica mundial actual, donde hay cierta reforma sobre la izquierda, pero no hay totalitarismos. Los totalitarismos se cuentan con los dedos de la mano y se colapsan por naturaleza. Venezuela se va a colapsar, Cuba está colapsándose, Corea del Norte se colapsará tarde o temprano, porque está en la naturaleza humana que se colapsen los totalitarismos. Porque está en la naturaleza humana, epistemológicamente hablando, la libertad, la propiedad y la seguridad. Algo que el Estado debería garantizar a todos como mínimo. Bueno, hasta aquí la parte fundamental de la epistemología de las garantías, o de los derechos fundamentales o las garantías constitucionales, como quieran ustedes llamarlos, expuestas en esta forma tal vez más ligera y expresa. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, si está en desacuerdo con lo que acabo de decir, si les parece terrible lo que acabo de decir, o si les parece extraño, si pensaban que estaba en otra parte, si había una especie de justnaturalismo que dotaba por el hecho de ser seres humanos en la naturaleza este don divino, ¿no? Como si lo hubiera influido. No sé. A ver, comentarios, dudas, críticas, insultos también se valen. También acepto ya todo. A estas horas de la noche ya acepto cualquier cosa. ¿Claro? Arturo, tú andas cansado. Un poco, profesor, pero es este enfoque, pues, primario y fundamental y la evolución de cómo hemos concebido primeramente, pues, la dignidad humana y luego a partir de eso, los derechos humanos y también cuadrarlo, pues, con la perspectiva, pues, de un contexto cambiante que ha tenido que ir sobreponiendo, pues, en este caso, la razón para, pues, para cubrir una brecha que casi siempre está presente hacia grupos vulnerados, ¿no? Entonces, es la manera en cómo los diferentes filósofos pues retoman y van exponiendo y van aportando y construyendo este modelo que nos hace cuestionarnos, pues en mi caso, cómo la dignidad que hoy concebimos se refleja pues con la dignidad que concebía Aristóteles o Hobbes o Averroes, ¿no? Y la manera en cómo podemos evolucionarla o llevarla al siguiente paso, ¿no? Mediante ideologías políticas o sociales, religiosas, racionales, y además, pues el beneficio que esto podría llevarle a la población. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, Arturo, claro que yo hablo de estos fundamentos porque se habla de la individualidad de las personas, pero hay algunos grupos humanos donde podría estar la idiosincrasia del mexicano. Por ejemplo, Malinowski habla de Papúa Nueva Guinea, de las Islas Marquesas, de estas islas que están en Oceanía. Claude Lévi-Strauss habla de los bororos en el Amazonas. Pero, por ejemplo, en México, pues vivimos esta idea del calpulli y de la tierra colectiva y la propiedad colectiva, en el que la gente tiene una propiedad colectiva y tiene dentro de la colectividad parcelas individuales para trabajar en un sentido de autosuficiencia. Sin embargo, históricamente, creo que los aztecas nunca llegaron a tener un problema de sobrepoblación, como lo va a tener el México contemporáneo, el México moderno, porque pues no había gran cantidad de, o sea, había tierras y a la gente se le daba sus tierras.
pero sobre todo eran tierras colectivas. Y, por ejemplo, hay una epistemología en torno a la epistemología está en torno al ambiente en el que está viviendo, como lo hemos visto. Si yo veo que lo que veo es como son las cosas, que aquí el Tlatoani reparte las tierras a la comunidad y la comunidad tiene ese derecho, pues parecería que es un derecho fundamental de la comunidad, no del individuo. Lo mismo pasa en la India con las castas. No importa el individuo, sino que la casta es la que tiene el derecho. Y esto tal vez nos lleva al planteamiento que dice Karl Mannheim en un texto que se llama Ideología y Utopía. Dice que nuestras formas epistemológicas, nuestras creencias, nuestra forma de percibir el mundo depende del entorno social comunal en el que vivimos. Dependiendo de cómo esa comunidad nos enseña a ver las cosas, es así como vemos que son las cosas. Entonces parecería que para los que viven en un calpuy, el derecho natural y la dignidad epistemológica básica sería el trabajo en comunidad, pues en ese sentido, esa sería la economía predominante. Ahora, ¿por qué creo que vivimos una epistemología que está vinculada al desarrollo individualizado de cada persona? Porque podría ser que en la colectividad, en realidad, si tú te das cuenta, el tipo de trabajos que existen en el mundo contemporáneo ya no son colectivos. La gente tiene trabajo individualizado, incluso tiene un trabajo programático. ¿Quién te toma la orden del McDonald's? ¿Quién te prepara la hamburguesa? ¿Quién te la entrega? ¿Quién te la cobra? Es un trabajo repartido. Pero incluso te voy a ir más allá. El trabajo de una diseñadora, de un diseñador gráfico, de un contador, una contadora, de un médico, no es el trabajo colectivo, es un trabajo individualizado. Y en un hospital, los trabajos individualizados a lo mejor se pueden colectivizar cuando hay que hacer clínicas para resolver algunas enfermedades, algunos padecimientos. Pero no vivimos en razón de la comunidad, porque incluso la comunidad tiene un sentido de familiaridad, de familia. Y el alto desarrollo económico, Arturo, yo creo que aquí está la clave de todo esto. En los trabajos comunales no se da un alto índice de desarrollo económico. Piensa nada más esto, que es muy importante. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos unas condiciones sociopolíticas y económicas que nunca la humanidad ha vivido. Nosotros vivimos en la utopía. Imagínate tú hace 150 años, o en 1920, que te platicaran que iba a haber autopistas transcontinentales para que viajaras en automóviles, cada uno en su propio vehículo, con capacidad para 4, 5, 6 personas, en camionetas que podían viajar y ver películas a 140, 150 kilómetros por hora, viajar a Acapulco, a Querétaro, llegar en el mismo día, viajar en un avión, cruzar el continente, ver un mundial de fútbol, sujeto, meter un gol en Qatar. No hay ninguna línea en la mitología grecorromana, ni una línea en el Corán ni en la Biblia que hable sobre la facultad de una persona hablándole a millones de personas a través de un medio como la red, como un Zoom o un Google Meet. Esto que estoy haciendo yo, no lo podía hacer ni el arcángel San Gabriel.
Estamos viviendo una época en la que el trabajo colectivo ya poco o nada importa. El trabajo colectivo que mejor se paga es el de salir a marchar o el de salir a agredir a servidores públicos o el que hacer plantones. Es el único trabajo colectivo que hay hoy en día. El trabajo de los jugadores de fútbol es independiente. Ya realmente los jugadores de básquetbol cobran por lo que son ellos independientemente trabajando en un equipo, pero no cobran como equipo. Si a la selección mexicana le pagara por equipo y no por individuo, yo no les pagaría nada, y menos después del papel que hicieron en Qatar. En realidad, el trabajo colectivo no prospera económicamente como prospera el trabajo individual. Tal vez por eso la epistemología de los derechos fundamentales defiende sobre todo esta individualidad, porque es también la base del desarrollo económico. Arturo Mondragón, no sé si lo que expone tiene que ver con el concepto de alienación, en el que en cuanto que una persona por su propia fuerza se desarrolle económicamente se va a alienar. Más bien la alienación, en el sentido marxista, la alienación está en cuanto que mi trabajo se lo queda a otro. Eso es alienar en Marx, ¿no? El que me está explotando me está alienando económicamente a mí. En todo caso, para acabar con esa alienación, tendría que pagarme un salario verdaderamente justo y en una proporción adecuada y digna. Si hablamos de la alienación mental, pues yo creo que hay un texto, no sé si se los recomendé en alguna de estas sesiones, que se llama Cadenas de Ilusión, de Erich Fromm, donde habla sobre lo que es la alienación, tanto en Marx como en Freud. Hace una descripción muy bonita e interesante. Yo creo que ese sería uno de los pocos libros que me llevaría yo a una isla desierta. Es un librazo, es un gran libro. Lo compré como 3 veces porque siempre me lo volaban, a la hora que sabían de qué se trataba el libro. Bueno, gracias por el comentario, Arturo. Me diste la oportunidad de dialogar con alguien esta noche. ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Ernesto Hinojosa como que está indeciso, está pensando si dice algo o no. Es Ya le dijiste que, que no. bueno, buenas noches, maestro. Bueno, No sé, les a mi agradezco a parecer, todas. Sí, Ernesto, te escucho. sí, perdón. Es que a mi parecer yo creo que la naturaleza humana, o sea, eh, no sé si verdaderamente exista per se, o es como usted dice, sino el entorno o el materialismo que de determinada sociedad le va generando esa visión de vida, como usted lo comentó. Entonces, si a ese mismo entorno te va generando ciertos derechos o la obligatoriedad de ciertos derechos o visiones de ciertos derechos y obligaciones, esa naturaleza humana pues no va a existir. Lo que un niño en África visiblemente puede necesitar a no sé, a un niño en Boston, por ejemplo, que tiene la mayoría de estos privilegios del capitalismo. Entonces, no sé si esa misma, o sea, no sé si exista esa misma naturaleza entre dos estados con diferenciación pues, de entorno de necesidades. O sea, claro que un niño nacido en Afganistán tiene una mentalidad más violenta sobre la posibilidad de defender su casa, de ser desconfiado a una persona que ha nacido en un lugar más pacífico, ¿no? Entonces, es como usted comentaba sobre estos animales que van generando de forma natural, pero para generar de forma natural, por ejemplo, lo de las arañas, se debió pues a una situación hasta evolutiva, ¿no? O sea, si propiamente la araña trae esa naturaleza, pues a lo mejor en sus orígenes no era esa su necesidad de crear esas telarañas. A lo mejor yo estoy más casado con el materialismo histórico de decir que las propias necesidades del humano van generando su entorno y sus necesidades, ¿no? Fíjate, Ernesto, que
ahorita que mientras te escuchaba, ahorita te doy la voz, Natalia, nada más déjame acabar con ese comentario. Yo no sé si tú conozcas el Gilgamesh. El poema del Gilgamesh es el libro más antiguo de la humanidad. Es el primer libro como libro de la humanidad. Y habla de la historia del gigante Gilgamesh, que tenía que para vencerlo los seres humanos era un gigante que abusaba de todos, ¿no? Y consiguen en el bosque encontrar un ser parecido y lo tratan de domesticar para que se enfrente a Gilgamesh y venza a Gilgamesh. Sin embargo, Gilgamesh hace gran amistad en la batalla con este otro gigante que muere. Y Gilgamesh, que había tenido un amigo, ve que muere. Y él no quiere morir. Él no quiere que le pase lo que le pasó a su amigo. Y entonces busca el secreto de la inmortalidad. Y aquí es muy bonito porque el poema del Gilgamesh ya habla de un pasaje que es el pasaje de el diluvio universal. Y hay un Noé arcaico que salvó a las criaturas desde el diluvio universal, ¿no? Y le dice, él te podrá responder el secreto de la inmortalidad, porque él es inmortal. Y entonces llegó Gilgamesh hasta donde está este personaje, Ushpatim, creo que se llamaba en aquel, o sea, sería el Noé sumerio. Y le dice el personaje, este Noé sumerio, yo te voy a revelar la inmortalidad, pero tienes que quedarte despierto 7 días. Después de que te quedes despierto 7 días, te revelaré el secreto de la inmortalidad. Gilgamesh lo hizo muy bien el primer día. No durmió, el segundo, perfecto. El tercero, pues, ya estaba cabeceando, ya como que quería echar coyotito. El cuarto, ya estaba cabeceando. Y el quinto día, cae dormido. Cuando se despierta, llora porque no podrá tener conocimiento de ello. Y le dice Noé, el Ushpatim creo que se llamaba, le dice, Gilgamesh, regresa al mundo de los hombres, porque tu naturaleza no es la de ser mortal. Tu naturaleza es caer en el sueño, comer, vivir. No busques otras cosas que no te tocan. Y en ese sentido el materialismo histórico no ha logrado mejorar las condiciones de vida. Ya a mi edad yo sería un anciano en la antigua Grecia. Ahora soy un anciano en México, pero soy un anciano que parece más joven, ¿no? Soy un anciano que puede ir a ver a Timbiriche noches de verano en Vaselina, ¿no? Creo que el materialismo marxista no va más allá. Te escuchamos y ya nos vamos. Adelante. Sí, gracias, maestro. Pues yo coincido con lo que ya se ha comentado sobre esta epistemología de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, ¿no? Y es que justamente tendríamos que ir a esta corriente epistemológica que es el iusnaturalismo y entender, por ejemplo, las críticas que se le han hecho, ¿no? Hay un texto de Kelsen que precisamente, bueno, en toda la obra de Kelsen realiza una crítica al iusnaturalismo, ¿no? Y menciona, por ejemplo, que desde un punto de vista lógico, el iusnaturalismo pues tiene ciertas fallas, ¿no? Primero, explica que de lo que es o lo que es parte de la naturaleza, es esencial de la naturaleza, no se deduce lo que debe ser, que justamente lo establece el derecho, ¿no? Esto es
Desde lógica se llama falacia naturalista porque se pasa de enunciados que establecen lo que es a lo que debe de ser y viceversa. Entonces, pues él considera que el deber ser solo tiene sentido para los humanos y pues como ya lo hemos comentado, de alguna manera los derechos y todas estas prerrogativas pues son parte de este deber ser y solo tienen sentido para nosotros los humanos en tanto pues realizamos como estas construcciones. Y es que como, o sea, algunos de los autores que hemos visto a lo largo de todo el diplomado, creo que también caen a veces en un error de generar un juicio de valor antes de realizar una descripción pura de un hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Hobbes nos mencionaba que el estado de guerra es natural y es un mal, aquí, además de hacer una descripción, está haciendo un juicio de valor. Entonces, pues ya está desde este punto realizando como un juicio de la naturaleza o por el contrario, ¿no? O sea, hay otros autores que consideran que lo que es natural es lo bueno y es como lo más acercado hacia el naturalismo, como Spinoza, que decía que parte de todo lo que ocurre en la naturaleza ya es algo per se bueno, por el hecho de ser natural. Y pues esta es como la epistemología precisamente de los derechos fundamentales. Entonces creo que desde el punto de vista filosófico, lógico, pues sí cabe esta posibilidad incluso de dudar de este paradigma, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir, Natalia. De hecho, es un poco la teoría que traen algunos naturalistas, señalando que el reconocimiento de los derechos humanos es la intervención del justnaturalismo en el derecho. A mí me gustaría hacer una acotación muy importante. Creo que es importante señalar, ¿no? Kelsen, en la teoría pura del derecho, en la primera parte, me atrevería a decir que en las primeras 40 páginas, no me acuerdo en la edición de Porroa cuál es, pero hace una distinción que es muy buena, a mí me gusta mucho. Hay que leerlo con lupa porque no es fácil leerlo, pero hay que leerlo. Dice, efectivamente hace esta distinción entre el ser y el deber ser. Por ejemplo, dentro del deber ser tú tienes derecho a pagar las deudas. Y el derecho también te da la prerrogativa de poder cobrar una deuda. Eso en el mundo del deber ser. Pero fíjate que Kelsen dice, en el mundo del ser está, entre otras cosas, el árbol, la tierra, todo esto, está la voluntad humana. Fíjate qué interesante. Kelsen dice, la voluntad humana es algo que está en el mundo del ser, no en el deber ser. Si yo no quiero cobrarle a la persona a la que le estoy rentando mi casa, porque veo que está pasando un mal momento y le voy a perdonar 1 mes o 2 meses de renta, no es porque el deber ser me lo permita. El deber ser me permite cobrarle. El deber ser me permite ejercer acción en contra de esa persona para cobrarle. Pero mi voluntad, que está en el mundo del ser, decide si le cobro. Fíjate, es una cosa muy importante porque Kelsen no cree que debe haber un pluralismo de deber ser, porque no hay donde fundamentar, salvo en un ser metafísico, pero no nos queda claro por qué eso y no otra cosa. Pero también es cierto que Kelsen cree, y en este sentido Kelsen es muy espinociano, es muy seguidor de Spinoza. El ser humano tiene una naturaleza, una serie de facultades en el mundo del ser, no del deber ser. Y el mundo del deber ser a veces es movido, no a veces, más de todo el tiempo, es movido por el mundo del ser. Lo que pasa es que lo científicamente jurídico es el mundo del deber ser. Pero ¿qué se no niega la naturaleza humana? Si hay un mundo natural y una serie de facultades naturales, como el que yo quiera o no quiera hacer algo por mi naturaleza humana. Pero decir que a partir de eso debo estructurar un derecho es otra cosa.
Te dejo eso como una reflexión. No creo que sea tan rígido esta interpretación de que Kelsen ataca el naturalismo, que lo conoce muy bien. Su tesis de licenciatura analiza todo el naturalismo de Tomás de Aquino y del Estado o de la monarquía de Dante Alighieri. Él conoce el naturalismo. Pero dice, el derecho no puede estar sustentado así, y menos un derecho democrático. Pero todavía, ¿qué es la justicia, Natalia? Al final dice, yo, aunque no sé qué es la justicia, porque depende de la sociedad y la época, yo me inclino, fíjate, Kelsen dice, yo me inclino por un sistema democrático y liberal, porque me permite a mí desarrollarme en esta forma de libertad. Pero de allí a que él crea que el derecho tiene que ser ideologizado, son dos cosas distintas. Para Kelsen el derecho no guarda una ideología. La ideología está en el mundo del ser. Que de hecho también lo dice Duncan Kennedy de los Critical Legal Studies. ¿Qué pasó, Natalia? Y sí, justo en eso que menciona, por eso su obra se llama Teoría Pura del Derecho, es decir, lo puro es la teoría debe estar libre de la ideología, no el derecho, es decir, no es una teoría del derecho puro, porque menciona, es que la ideología está presente en la sociedad, en la política, y el derecho muchas veces es usado como una herramienta de la ideología, ¿no? Pero lo que sí necesita ser libre de ideologías es la teoría sobre el derecho, la ciencia sobre el derecho, la teorización que se hace sobre ese, ¿no? Exacto. Ahí está. De hecho, piensa tú que la teoría pura del derecho la escribe entre 1933 y 1934. Y es el texto más antinazi que pueda haber. Kelsen, los nazis los sacan de Austria y de Alemania. Pero él les da una patada con esta obra que se llama Teoría pura del derecho, que es la obra más antitotalitarista que pueda haber. Pero eso, como que otro tema para una discusión. Ya nos vamos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por el diálogo, Natalia, tú, Ernesto. Nos vemos. Muchas gracias, Ernesto. Que tengan un buen día. Buenas noches. Nos vemos.